Esto es Desmitificando al Joven Místico, podcast El Horóscopo, por Lina Vanegas y Juliana Botía. Hola a todos y a todas, bienvenidos a El Joven Místico. Hoy nos sumergimos en un tema fascinante, donde la curiosidad y las preguntas sin respuesta fueron la clave para que las personas empezaran a creer hace miles de años en algo que la ciencia no puede explicar. Esto es el horóscopo. Así es. Desde las civilizaciones antiguas como la babilónica, donde dividieron el cielo en los 12 signos zodiacales que conocemos al día de hoy, que son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, el horóscopo ha prometido revelarnos secretos sobre nuestra personalidad y nuestro destino según la posición de los astros al nacer. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de ser catalogado como pseudociencia, el horóscopo sigue siendo tan popular y especialmente entre las nuevas generaciones? Precisamente en nuestra investigación Desmitificando el Joven Místico detrás del horóscopo, nos enfocamos en esa figura, el joven místico, ese que hoy en día se mueve entre el escepticismo y la espiritualidad, todo esto impulsado por las redes sociales y los algoritmos. Y para entender bien este fenómeno, yo digo que vamos a empezar por el principio. ¿De dónde surge el horóscopo? La historia del horóscopo se remonta a la antigua Mesopotamia, particularmente a la civilización babilónica. Ellos fueron los primeros en observar el cielo de forma sistemática y en vincular los movimientos celestes con acontecimientos humanos. Dividieron la bóveda celeste en 12 secciones y asignaron constelaciones a cada una, lo que más adelante daría origen a los signos zodiacales. La astrología, en este sentido, claro, nació como una forma de conocimiento que intentaba leer el cielo como un texto sagrado, donde cada estrella o cada planeta tenía un mensaje para la vida en la Tierra. También se expandió esto por Egipto, por Grecia, por Roma y se integró en las cosmovisiones y disciplinas, por ejemplo, como la medicina, la filosofía y sobre todo la religión. Durante siglos, los horóscopos eran realizados por astrólogos de la corte o sacerdotes que interpretaban el futuro del rey o del imperio. Fue mucho después, con la expansión de los medios impresos, que el horóscopo se popularizó entre el público general. Y así es como llegamos al siglo XX, donde las revistas, los periódicos empezaron a incluir horóscopos súper breves, pero accesibles y personalizados. Hoy, con todo el auge de las redes sociales, esta práctica ancestral se ha transformado en un fenómeno digital de alcance masivo. Digamos que para entenderlo un poco mejor, analizamos este fenómeno desde varias perspectivas. Primero, la psicología. ¿Por qué la gente cree en el horóscopo? Desde esta disciplina se plantea que creemos en el horóscopo por necesidades como el control frente a la incertidumbre, el pensamiento mágico y el famoso efecto Forer, ese que hace que descripciones generales parezcan hechas a la medida. Ah, sí, claro, Lina, el efecto Forer, ese que hace que las descripciones de personalidad generales nos parezcan increíblemente precisas para nosotros mismos. Es como cuando lees tu horóscopo y sientes que te están describiendo a la perfección. Y también por la búsqueda de validación. El horóscopo puede darnos la sensación de ser comprendidos, de que nuestra experiencia tiene sentido dentro de un marco universal. Por otro lado, hay que hablar del efecto Pigmalión, que consiste en cómo las expectativas que tenemos sobre otras personas o sobre nosotros mismos influyen directamente en nuestro comportamiento. En el contexto del horóscopo, si leemos que nuestro signo es exitoso o carismático, podemos actuar de esa manera reforzando esta creencia. De hecho, en la investigación de Guevara, Mena y Artavia se exploró la relación entre las actitudes hacia el amor y el signo zodiacal. Ellos pudieron encontrar que muchas personas ajustan sus expectativas amorosas basadas en las compatibilidades astrológicas. Así que los signos no solamente influyen en cómo nos percibimos, sino también en cómo nos vinculamos emocionalmente.
Es fascinante cómo incluso sin evidencia científica, la astrología tiene peso en las decisiones afectivas. Esto refuerza el poder simbólico del horóscopo en la vida cotidiana. Sin embargo, en esta investigación no se encontró una relación clara entre el signo, el elemento y las características que les correspondería a cada uno o a cada una. Viéndolo desde otra perspectiva, por ejemplo, la medicina pseudocientífica, en donde se han difundido discursos que vinculan los signos zodiacales con ciertas características físicas, de enfermedades o patrones de salud. Por ejemplo, la idea de que los Aries tienen problemas con la cabeza o que los Piscis son propensos a afecciones en los pies. Esto aparece en textos como el de Ávila García y Hallín. Y es importante aclarar que aunque suene interesante, la medicina basada en evidencia no respalda estas afirmaciones. No hay estudios científicos que demuestren una relación directa entre tu signo zodiacal y tu salud física. Pero, aún así, estos discursos circulan con muchísima fuerza. La mirada mística, en cambio, reconoce el horóscopo como una herramienta simbólica y espiritual, una forma de conectar con lo trascendente, sobre todo en los momentos de crisis o vacío existencial. Y esto se ha vuelto muy popular entre los jóvenes. Desde lo lingüístico y cultural, Montero Curiel analiza cómo el lenguaje de los horóscopos usa estructuras genéricas, verbos impersonales y ambigüedad para generar conexión con el lector. Una estrategia discursiva muy presente en medios de comunicación. Y aquí entra el análisis mediático. Documentos como el de Garófalo, por ejemplo, estudian los horóscopos publicados en revistas argentinas, mostrando cómo estos textos combinan consejos, predicciones y narrativas de autoayuda para cautivar el lector. O de Vega Vega, donde nos muestran cómo los medios de comunicación, especialmente los digitales, han amplificado y viralizado estas creencias con un lenguaje llamativo, seductor y hasta cientificista. Y siguiendo un poco con lo que dice Lina, también hay un autor llamado Miguel Vegas Vega, el cual analiza el papel del periodismo de misterio, digamos como en el programa Cuarto Milenio, y cómo este tipo de contenidos contribuyen a una audiencia fiel alrededor de lo inexplicable y lo esotérico. Y es que además las redes sociales han hecho que el horóscopo se vuelva parte del scroll diario. Lo vemos en TikTok, en memes, en cuentas de astrología personalizadas. Todo eso se alimenta esta figura como del joven místico, crítico, conectado, pero también muy espiritual. Los medios, tanto los tradicionales como los digitales, han simplificado y viralizado estas narrativas. Juegan con el lenguaje y hasta con las creencias de los y las jóvenes para mantenerlos enganchados a lo esotérico. Hay otro aspecto sobre todo que no podemos pasar por alto. El efecto placebo que puede generar el horóscopo es impresionante. Así es, porque más allá de si las predicciones son científicamente comprobables o no, lo cierto es que muchas personas encuentran alivio, guía o motivación al leer su horóscopo, incluso cuando saben que puede que no sea real. Sí, esto se conoce como el efecto placebo, cuando una creencia, aunque no tenga un fundamento comprobado, promueve un efecto como real en el bienestar o el comportamiento de la persona. Básicamente, estamos hablando del buen vivir. Por ejemplo, si alguien lee que su horóscopo le dice que va a tener un muy buen día, es muy probable que afronte ese día con más optimismo y seguridad. Esa actitud, a su vez, puede influir positivamente en lo que le ocurra alrededor del día. Claro, y desde la psicología esto está relacionado con la autosugestión y el poder como del pensamiento positivo. El horóscopo puede funcionar como un ancla emocional o incluso como un ritual de autocuidado simbólico. Claro, no se trata de que cure o solucione algo concreto, sino que le da al individuo una sensación de control y de esperanza o de sentido. Y eso en tiempos de incertidumbre no es poca cosa. Por ejemplo, muchas personas lo siguen consultando a pesar de saber que no tiene base científica sólida.
porque lo simbólico también tiene fuerza en nuestras decisiones, emociones y estados de ánimo. Y aquí no estamos para juzgar, sino para entender y reconocer que el horóscopo puede tener funciones emocionales o psicológicas que explican su vigencia, más allá de la lógica científica. De hecho, para ese trabajo analizamos el canal de YouTube de Moni Vidente, una astróloga y clarividente cubana muy popular en Latinoamérica, en un espacio donde se cruza la fe, el entretenimiento y el consumismo. Sus videos son un gran ejemplo de cómo se mezclan el entretenimiento, las predicciones y la espiritualidad, mostrando cómo los y las jóvenes consumen y comparten estas creencias en el mundo digital. En el análisis que realizamos sobre esta comunidad en el año 2022, pudimos identificar cómo su audiencia se apropia de los mensajes astrológicos de forma activa, donde comentan, comparten y sobre todo buscan una guía emocional. La figura de monividente combina elementos del show televisivo con lo ritual y lo esotérico, construyendo sobre todo una relación de confianza con sus seguidores. Además, sus publicaciones muestran un estilo sociodiscursivo muy particular, que mezcla afirmaciones vagas con consejos concretos, muchas veces reforzando valores tradicionales o apelando al destino como explicación de lo cotidiano. Este caso nos ayuda a entender cómo una figura mediática puede moldear la espiritualidad contemporánea y al mismo tiempo alimentar una comunidad digital alrededor del horóscopo, generándoles también lo que anteriormente mencionamos, el efecto placebo. Y para profundizar en este tema un poco, tenemos una entrevista muy especial. Estamos aquí con Luisa Durán, estudiante actual de Comunicación Social de la Universidad Distrital, quien además de eso ofrece sus servicios de lectura de tarot dentro y fuera de la universidad. Así que iniciaremos con la primera pregunta. ¿Crees que cualquiera puede aprender a leer el tarot o es un don reservado para ciertas personas? Bueno, yo pienso que es un 50-50. Cualquier persona puede aprender a leer el tarot frente a lo que es la teoría, a lo que significan las cartas, a digamos la historia del tarot para que lo pueda comprender y entender. Yo creo que la parte del don viene más en la disposición, en la voluntad que tiene la persona de desarraigarse de creencias, digamos que mundanas, y empezar a desarrollar cosas como la intuición, como la canalización de energía, ¿sí? Ese tipo de cosas siento que vienen o significan el verdadero don. Entre la persona más se permita pensarse una dimensión o un mundo espiritual, más fácil va a lograr canalizar energía a la hora de leer el tarot. ¿Consideras que el tarot tiene una dimensión espiritual o está más relacionado con lo psicológico o lo simbólico? Considero que eso es totalmente de la persona que lee el tarot, ¿sí? Hay personas que hacen lecturas frente a lo espiritual, hay personas que hacen lecturas frente a lo psicológico, hay personas que hacen lecturas frente a predicciones, entonces es más frente al tarotista, cómo hace sus lecturas y cómo puede canalizar la energía. En tu experiencia, ¿por qué las personas buscan una lectura de tarot? ¿Qué están intentando comprender o resolver? Yo creo que las personas que vienen a una lectura de tarot generalmente lo que buscan es como esa reafirmación con lo que ellos ya saben, esa intuición o ese mensaje que ellos ya presienten en su interior y que por alguna razón como que no han querido escuchar o han pasado por alto. Generalmente también se acercan por cuestiones de relaciones o por cuestiones de decisiones, pero siento yo que es más el temor y el miedo frente a escucharse a sí mismos, que necesitan como que el universo les reafirme lo que ellos están sintiendo o intuyendo. ¿Has sentido que leer el tarot de plataformas como lo son TikTok o Instagram ha sido banalizado a profundidad o por el contrario ha expandido su alcance? Pienso yo que al ser un mundo que raya con lo que se percibe como la realidad, se presta también para personas que abusen o jueguen con ese tipo de cosas para monetizar. Sin embargo, también entiendo que hay tarotistas que de verdad tienen el don, tienen, digamos que,
la trayectoria y que quieren exponenciar su trabajo a través de las plataformas. Entonces, siento que, o pienso que ese límite lo debe estructurar es el consumidor de esos canales y pensarse si el tarotista con el que está consultando realmente se le ve la intención de ayudarlo o le dice cosas que para él tienen sentido, ¿sí? En vez de, digamos, jugar con sus sentimientos o con la situación que está atravesando la persona en ese momento. Entonces siento que es más de la persona que consume este tipo de contenidos, saber a quién recurre, no hacerlo como tan a la ligera, sino pensarse si esa persona realmente tiene la conexión, canaliza su energía y tiene la trayectoria para poder darle un mensaje certero y más que certero que conecte con la situación o lo que él esperaba de la sesión. ¿Cómo respondes a las personas que dicen que el tarot es una farsa o una forma de manipulación? Digamos que evito responder frente a las personas que son escépticas porque siento yo que este es un trabajo que requiere ver más allá, ¿sí? O sea, también tiene que ver con la fe y la espiritualidad frente a lo que tú creas, a lo que tú consideres que es lógico para ti, a lo que tú puedas entregar tu energía y tu esperanza. Entonces, si la persona no cree o piensa que es algo de manipulación, pues simplemente considero que lo mejor es como no forzarla que crea, no decirle, mira, es real porque esto, porque realmente la persona que creo, que espera creer en el tarot, debe acercarse, debe vivir la experiencia, debe buscar un buen tarotista porque sin duda esta es una profesión o un trabajo que va más allá de lo que el mundo real ha determinado. Si tuvieras que explicarle a una persona escéptica por qué vale la pena una lectura de tarot, ¿qué le dirías? Le diría que el tarot muestra situaciones de la vida y habla de circunstancias que todos los seres humanos estamos destinados a atravesar. Entonces, que se dé la oportunidad de ser guiado, de escuchar otras entidades y poder conectar también con su intuición, ¿sí? Creo yo que ese sería el mensaje. Después de escuchar estas perspectivas, queda claro que el horóscopo no solo es una superstición más y una verdad absoluta, es un fenómeno, yo diría que complejo, que tocó la psicología, lo simbólico, lo espiritual y lo cultural. Bueno, Luisa, muchas gracias por estar en este podcast, por responder estas preguntas. Realmente me parece muy gratificante absolutamente todo lo que dijiste. Ahora continuamos con una entrevista también demasiado interesante con alguien que nos va a explicar desde la perspectiva psicológica de qué trata todo este mundo del horóscopo. Bienvenido, Nicolás, es un placer tenerte aquí con nosotras. Para comenzar, ¿podrías contarnos quién eres y cuál es tu formación profesional, por favor? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, me presento, mi nombre es Nicolás Alejandro Ordóñez Garzón, soy profesional de psicología, egresado de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Y bueno, todo lo que les voy a compartir en este momento viene de lo que aprendí en mi carrera y también de una mirada pues curiosa sobre cómo pensamos, sentimos y actuamos las personas en general. Muchísimas gracias, Nicolás, y bueno, comenzamos con la primera pregunta y es, desde tu experiencia como psicólogo, ¿cómo entiendes el interés tan extendido por el horóscopo, especialmente en las personas jóvenes? Yo pienso que tiene que ver con una búsqueda de sentido. O sea, a veces, ¿qué pasa? A veces sentimos que el mundo es muy impredecible. Entonces, el horóscopo lo que hace es darnos respuestas simples a preguntas que de pronto nos parecen complejas en un principio para buscarles una respuesta por nosotros mismos. Entonces, como tal, los jóvenes estamos en una etapa donde queremos entendernos, saber quiénes somos y para dónde vamos. Entonces el horóscopo aparece como una guía rápida que, si bien no es científica como tal o no tiene un respaldo así, pues es cercana y es fácil de comprender. ¿Y existen explicaciones psicológicas como sobre por qué las personas creen en afirmaciones tan generales como las que encontramos en el horóscopo? Sí, de hecho hay algo que se llama el efecto Forer. ¿En qué consiste? O sea,
bueno, ¿en qué consiste? No, lo que demuestra como tal es cómo la gente se suele identificar con descripciones que son generales, porque pues cada quien tiene una interpretación subjetiva y pues así mismo es como les vamos dando la interpretación a lo que vamos escuchando, sintiendo. Entonces esto también influye en lo que llamamos pensamiento mágico, que viene a ser como una forma en la que vemos el mundo idealizado y donde creemos que básicamente hay una razón del porqué detrás de todo. Entonces, esto es algo común, sobre todo cuando buscamos consuelo o dirección en nuestras vidas. Es decir, es útil si nos sentimos perdidos en medio de nuestro propio ser. ¿Y crees que la astrología puede cumplir alguna función psicológica positiva, como ayudar a las personas a construir su identidad o a manejar la incertidumbre? Sí, totalmente. Aunque no sea una ciencia, pues la astrología, sin embargo, sigue siendo una herramienta simbólica. ¿Por qué lo digo? Pues por la sencilla razón de que esto ayuda a que algunas personas puedan reflexionar o hacer una introspección sobre sus propias personalidades. Entonces, esto lo que hace es que se sientan acompañadas y que puedan entender sus propias emociones. También podría ser algo así como un mapa emocional, si le quieres poner un nombre, que da estructura a cuando uno se siente perdido. ¿Y cuáles son los riesgos psicológicos de basar decisiones personales importantes como relaciones, trabajo o salud en el horóscopo? El mayor riesgo como tal es que se pueda llevar a depender de algo externo para tomar decisiones en lugar de confiar en nosotros mismos, en nuestras propias capacidades o en nuestras propias experiencias. Entonces, esto lo que hace es crear limitaciones mentales en nosotros mismos, ya que pues la gente se puede limitar a pensamientos como, no, yo soy Piscis y no me voy a llevar con tal persona porque es Libra. Y pues eso finalmente lo que está haciendo es bloqueando experiencias que podrían ser positivas y nos está limitando de una forma no absurda, pero sí necesaria. ¿Consideras que el auge de las redes sociales y los influencers esotéricos ha cambiado la forma en que las personas se relacionan con estos discursos astrológicos? Sí, muchísimo. De hecho, el horóscopo ahora está en todo lado, en memes, en TikToks, en Reels. Esto ya es parte del lenguaje cotidiano si te pones a pensarlo. Y bueno, es chévere que lo vuelvan más accesible, pero también lo vuelven superficial por el tema de que pues estos videos así cortos pues son dopamina rápida que nos hace sentir bien durante unos breves segundos y necesitamos consumir algo nuevo para volverlo a hacer. Entonces para volverla a sentir. Entonces aquí lo que estamos haciendo es pensar pero no de forma crítica, nos dejamos llevar por las primeras apariencias. Entonces, pues no lo quiero poner como algo necesariamente negativo, pero también hay quienes lo usan para conectar con otras personas, para compartir sus experiencias o incluso lo utilizan como parte de quiénes son ellos, al menos de forma digital. Y pues eso no tiene nada de malo. Finalmente, si les sirve, pues genial, bienvenido sea. Desde tu perspectiva como profesional, ¿cómo debería abordarse este tipo de creencias en contextos terapéuticos o educativos sin caer en el juicio ni en la invalidación? Con respeto y con curiosidad. Lo importante no es invalidar lo que alguien está diciéndole, alguien está sintiendo, diciéndole que eso no es real, sino que pues tenemos que entender que esa creencia en su vida le está sirviendo como una terapia. Entonces, si alguien encuentra alivio en el horóscopo, pues se puede explorar cómo y por qué le está ayudando. Entonces, pues esto lo que podría hacer es que lo traslademos a cómo poder adaptarlo a algo mejor. Es decir, él ya nos está dando una herramienta que le está sirviendo, que es el horóscopo. Ahora nosotros tenemos que ver cómo adaptar eso con otras herramientas que tengan de pronto algún respaldo ya psicológico, científico, y ya con eso, pues mejorar su propio bienestar. ¿Crees que el horóscopo puede funcionar como una forma de autoconocimiento simbólico, similar a cómo funciona un test de personalidad? Sí, y esto puede ser algo simbólico que nos puede llevar a reflexionar. Digamos, a veces leemos algo, no sé, puede ser un meme incluso, que nos identifique con algo en nuestra vida y nosotros decimos, sí, esto me está pasando. Y eso abre la puerta a hacernos una introspección, digamos que un poco inconsciente. Esto no es un test con base científica, ni mucho menos, pero sí puede tener algún valor subjetivo si lo usamos como una excusa para mirar qué somos o qué sentimos. Desde la psicología social, ¿cómo se relaciona la creencia en el horóscopo con la necesidad de pertenecer a un grupo o con la validación social?
Es muy claro que muchas veces se utiliza el horóscopo para conectar con otras personas. Te vuelvo a poner el ejemplo. Yo soy Piscis, entonces esto genera una especie de identidad compartida con otras personas que también sean Piscis. Entonces eso nos hace sentir parte de un grupo o que formamos parte de algo y pues como bien se sabe, los seres humanos somos criaturas sociales por naturaleza. Entonces la aprobación de sentirnos en otro grupo es algo que pues nos hace sentir bien. Entonces, el identificarse con un signo puede hacer que nos den un me gusta, que nos den comentarios, que alguien interaccione con nosotros, interactúe, es que interaccione. Entonces, eso también vendría a ser una forma de validación social. ¿Qué papel juega la sugestión o el efecto Pigmalión en quienes creen que un pronóstico astrológico puede influir en su comportamiento o en sus resultados? El efecto Pigmalión, o también llamada profecía autocumplida, ocurre cuando crees tanto en algo que se termina haciendo realidad, o bueno, lo terminas haciendo realidad. Entonces, poniendo el ejemplo del horóscopo, si él te dice que tendrás un buen día, probablemente lo enfrentes con más optimismo. Por el contrario, si te dice que hoy va a ser un mal día, posiblemente estés alterado, con más posibilidades de estar en alerta de ver qué es lo que puede tirarse tu vida. Entonces, la sugestión tiene poder, al igual que la autosugestión. No en sí tanto por el horóscopo en sí, sino por cómo nos está predisponiendo antes de vivir cada experiencia. Podría decirse que el horóscopo cumple funciones similares a los rituales en ciertas culturas, como canalizar la ansiedad o dar una estructura simbólica a la vida cotidiana. Sí, de hecho muchas personas tienen la lectura del horóscopo diaria como parte de su rutina. Eso pues finalmente pues les da alguna especie de sentido o tal vez puede disminuir un porcentaje de ansiedad que están sintiendo frente a lo impredecible que tiene cada día. Entonces puede ser como una pequeña ancla, si le quieres poner un nombre, en medio de todo el caos que genera el salir al mundo como tal. ¿Has notado diferencias generacionales en la manera en que se creen y se usan los horóscopos o prácticas esotéricas? O sea, ¿los jóvenes tienen una forma distinta de apropiarse de estos discursos? Sí, los jóvenes suelen apropiarse de estos temas con más humor, ironía y creatividad. Por lo general no suelen tomárselo tan en serio, y me incluyo dentro de ese grupo, pero tratan de integrarlo en su forma de hablar, de expresarse, incluso de ligar o ¿cómo se le puede decir? Hablar románticamente con una persona que les llame la atención. Entonces, de pronto ven nuestras generaciones pasadas, como lo pueden decir nuestros papás, abuelos, tíos, bla, bla, bla. Esto sería algo como privado, místico, un tabú incluso. Pero ahorita es algo pues normal dentro de lo que cabe. Es social, tal vez incluso estético para algunas personas. Finalmente, ¿qué mensaje le dejarías a quienes nos escuchan y sienten afinidad con el horóscopo, pero también quieren entenderlo desde una mirada más crítica y consciente? Les diría que está bien disfrutar del horóscopo en general, mientras esto no se vuelva una cárcel. ¿A qué voy con esto? En que es muy bacano encontrar sentido y sentir conexiones con algo puntual, pero también es importante cuestionarse ciertas cosas, como lo podría hacer, me identifico con esto, cómo me ayuda o cómo me está limitando, y pues básicamente no ser tan superficial, sino como ya lo dije anteriormente, tener un pensamiento un poquito más crítico. Y esto no significa dejar de creer, sino simplemente creer con más conciencia. Muchas gracias, Nicolás, por esta charla tan enriquecedora. Espero a nuestra audiencia les haya gustado tanto como a nosotras. Después de escuchar estas perspectivas, queda claro que el horóscopo no solo es una superstición más y una verdad absoluta, es un fenómeno, yo diría que complejo, que tocó la psicología, lo simbólico, lo espiritual y lo cultural. Y como hemos visto, su efecto va más allá de si acierta o no. El horóscopo puede funcionar como un efecto placebo emocional, da consuelo, estructura simbólica o incluso motivación para enfrentar el día, aunque sepamos que no tiene base científica. Esa necesidad de creer, de sentirnos acompañados por una fuerza más grande o de encontrar sentido en el caos es profundamente humana
Y eso explica por qué generación tras generación seguimos volviendo a los signos, a las cartas y a los astros. Nuestro objetivo con Desmitificando el Joven Místico no era juzgar esas creencias, sino entenderlas, ver cómo dialogan con las redes sociales, la construcción de identidad, el marketing digital y también las emociones más íntimas. El horóscopo nos habla, sí, pero más que nada nos invita a hablar con nosotros mismos, sobre quiénes somos, qué buscamos y qué necesitamos para crecer, para avanzar. Desde la psicología, como nos explican autores como Pirrucio Valencia y Martínez García, entendemos que fenómenos como el efecto Forer o el efecto Pigmalión permiten que muchas personas sientan que esas predicciones realmente les hablan. Hay una búsqueda de validación, de sentido, de estructura narrativa para lo incierto. Desde la mirada un poco médica no tradicional, como lo plantea el autor Ávila García y Hallín, vemos como incluso hay quienes relacionan los signos zodiacales con el cuerpo y la salud, aunque esto no esté respaldado pues con una evidencia científica. Sin embargo, aquí entra el debate entre la medicina alternativa y la pseudociencia. Y desde la mirada mística, como propone Verdú Vicente, el horóscopo tiene un valor simbólico y espiritual. Puede actuar como una guía, como un ritual íntimo que reconecta a las personas con lo trascendente, especialmente en contextos de crisis o soledad. Todo esto se articula con lo que vivimos actualmente, una era hipermediatizada donde las redes sociales, los algoritmos y los formatos virales transforman y aplican estas creencias. El caso de Moni Vidente que analizamos durante el año 2022 es una muestra clara. Su comunidad en Facebook, su canal de YouTube y su presencia en medios tradicionales muestran cómo el horóscopo, el tarot y las predicciones se convierten en contenido de alto consumo, entrelazando espiritualidad, espectáculo y mercado. Claro, y aquí es donde entra el análisis periodístico, como nos recuerdan autores como Poblador y Vegas Vega. Los medios no solo difunden estas prácticas, sino que moldean su lenguaje, les dan credibilidad o las banalizan según su enfoque claro. Además, como vimos con Garofalo y Montero Curiel, el lenguaje del horóscopo en los medios está lleno de fórmulas abiertas, metáforas y ambigüedad, que permiten que muchas personas se identifiquen con los mensajes. Es una estrategia discursiva que engancha a las personas. Y si sumamos estudios, por ejemplo, como el de Guevara, vamos a encontrarnos con aspectos un poco más íntimos como el amor, las relaciones de pareja y esto cómo se relaciona con el signo zodiacal y se integra de algún modo a la vida emocional de quienes creen en esto. Así que no se trata solo de si el horóscopo funciona o no, se trata de qué lugar ocupa en la vida de las personas, cómo les habla, qué emociones activa y cómo los medios lo transforman en producto cultural. Por eso, este episodio no solamente pretendía juzgar ni afirmar verdades absolutas, sino abrir preguntas. ¿Qué buscamos cuando creemos en el horóscopo? ¿Qué rol juega lo simbólico en nuestra vida? ¿Y cómo los medios nos enseñan a creer o a dudar también? Nuestro podcast Desmitificando el Joven Místico busca precisamente eso, abrir el debate, cuestionar creencias y entender cómo lo intangible también construye realidades y comprender el lugar de lo esotérico en nuestra vida cotidiana. Esperamos que este episodio les haya gustado y les haya dado nuevas perspectivas sobre el horóscopo. Nos vemos en el próximo episodio del Joven Místico para seguir desmitificando el mundo que nos rodea. Hasta pronto. Damos créditos a los autores y textos en los que nos basamos para la realización de este podcast. Ávila García y Hallín, Anatomía Humana y su relación esotérica con el curso zodiacal. Garofalo, Predicciones y consejos, un análisis sociodiscursivo del horóscopo en revistas argentinas. Guevara, Mena y Artavia, relación entre actitudes hacia el amor y signo zodiacal. Martínez García, signos del zodiaco. ¿Realmente rigen nuestro destino? El efecto Pigmalión. Montero Curiel, sobre la lengua de los horóscopos.
Viruso Valencia, la astrología y su relación con la mente humana. Poblador Rey, Parra Niño, Pinzón, Rojas, tratamiento al periodismo cultural en los medios impresos de Boyacá. Vega, el periodismo de misterio en España, el impacto de Cuarto Milenio. Perdú, Vicente, orígenes y estructura del horóscopo, bases, fundamentos y su aplicación en el diagnóstico y pronóstico en psicología y medicina. Astros de Zinc, los signos del zodiaco. Bennett, la historia de la astrología, origen y misterios. Fiscando, documental, realidad del horóscopo. Esta no te la sabes. ¿Sabías que el horóscopo tiene una explicación psicológica? En la clase de comunicación para el buen vivir aprendimos que no todo lo que da sentido a la vida entra en las lógicas del desarrollo tradicional o la razón ilustrada. Y como lo dice Gudinas, hay saberes, sentires y espiritualidades que disuelven la idea del progreso lineal. Así que quizás, más que ridiculizar estas creencias, el reto es entender por qué siguen vivas y qué vacío social, emocional o espiritual están llevando.